Hola, hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver un tema muy especial que el otro día nos preguntaban en la clase de Patreon. Nos decía, vale, yo entiendo cómo crear un sonido, yo entiendo qué sonido quiero, pero luego cómo hago que ese sonido suene bien y que cualquier sonido que yo utilice dentro de mi canción pues suene bien. Entonces eso me llevó a pensar, primero entender qué sería un buen sonido o qué definiríamos por un buen sonido. En este caso yo lo que le contesté fue que un sonido tiene que tener su propósito, lo primero, y tiene que tener una serie de características dentro de sus frecuencias. No que todas las frecuencias estén al mismo nivel, no que unas estén más altas que otras, sino que hay un balance entre las frecuencias que ese sonido tiene. ¿Qué frecuencias va a componer cualquier sonido? Pues vamos a tener dos tipos. Primeramente vamos a tener la frecuencia fundamental, que va a ser la más grave que tenga este sonido y va a ser la que configure su cuerpo. Luego vamos a tener las frecuencias por arriba, los armónicos superiores. Entonces, ¿qué es un armónico? Os voy a dar la definición técnica y ahora la explico. Un armónico, por definición, es una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, par o impar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a ser frecuencias multiplicadas por un número par o multiplicadas por un número impar de la frecuencia fundamental que tengamos. Y van a ser pues por 2, por 4, por 6, o por 3, por 5, por 7. Y esas van a ser las frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental que tengamos. Antes de seguir con el vídeo, quiero comentarte algo importante, y es que este mes de julio voy a lanzar mi primer curso de cómo crear Scratch en Ableton Live. Y es que durante los últimos meses he estado desarrollando pues este método o este flujo de trabajo sobre cómo crear Scratch desde cero, cómo construir el kick, cómo construir el low group, cómo construir el high group, drive and loop y todas las partes que van a componer este track. Además he incluido un apartado muy especial sobre flujo de trabajo con la IA, sobre cómo poder utilizar Suno para poder añadir vocales a nuestro track, que continúen nuestras ideas que hayamos empezado, que terminen nuestras melodías. Veremos bajos, veremos sintes, veremos estructura y veremos cómo salir de ese loop de 8 compases del que pues muchas veces nos quedamos atrapados. El curso durará 4 semanas, tendremos 3 horas de clase a la semana, con teoría y práctica, donde os explicaré pues un sistema para crear Scratch de una manera práctica, clara y ordenada. Os entregaré samples, presets, algún template y un documento escrito por mí de más de 60 páginas, donde toda la información que veamos durante el curso pues va a quedar explicada. Será una primera edición en directo y con plazas limitadas, o sea que tenéis que estar ágiles. Y si quieres aprender a producir Scratch o ya lo produces y ya has hecho algunos pinitos con Ableton, pues va a ser mucho más sencillo, porque tampoco es un curso que vaya a empezar desde cero con Ableton. Te dejo un enlace en la descripción donde vas a poder encontrar un formulario para poder apuntarte en la lista de espera, así que no te lo pierdas. Seguimos con el vídeo. Todas las notas tienen una equivalencia en frecuencias, que lo que quiere decir es que una nota, cuando yo la toque, va a estar reproduciendo una frecuencia concreta y esa va a ser la de su armónico fundamental. Entonces esa frecuencia es importante que la tengamos bien afinada. Normalmente vamos a tomar como referencia los 440 Hz del La en la cuarta octava y esa va a ser el tono que vamos a utilizar para partir de ahí para sacar el resto de frecuencias. Para poder adivinar esa siguiente frecuencia simplemente vamos a multiplicar o dividir. Si queremos adivinar la de arriba, multiplicar, y si queremos adivinar la de abajo, dividir por raíz duodécima de 2. En este caso pues porque tenemos 12 semitonos en una escala cromática y son en los que se divide la música actual. Las dos herramientas principales que vamos a utilizar para balancear el tono o las frecuencias de un sonido van a ser, como ya conoceréis, pues la ecualización y la saturación. Primero tenemos que entender bien qué es lo que entendemos por saturación. Cuando nosotros utilizamos equipos analógicos, esos dispositivos van a aguantar una cantidad de voltaje que le vamos a suministrar, una cantidad de corriente eléctrica que va a poder soportar. ¿Qué pasaría si nosotros superamos el límite que ese dispositivo puede aguantar? Pues que va a empezar a saturar y luego a distorsionar. ¿Cuál sería la diferencia entre distorsión y saturación? Básicamente el nivel. Os voy a crear otro vídeo que podréis entender un poquito mejor el umbral de distorsión y cuánta distorsión es la suficiente como para enriquecer un sonido y cuándo me estoy pasando de distorsión. ¿Qué tipos de distorsiones tenemos? Básicamente hay dos. Distorsión de armónicos pares, que lo van a hacer las válvulas como los triodos o los pentodos, y luego la distorsión de armónicos impares, que va a ser la que tengamos cuando utilicemos clipping, por ejemplo, o cuando utilicemos distorsión de cinta. Al oído humano, la distorsión de armónicos pares le resulta más agradable. Nos vamos al Ableton y escuchamos cómo sería una onda senoide. Cada nota que yo interpreto está reproduciendo dentro de nuestro serum una frecuencia, como podéis observar aquí.
Entonces, cuando nosotros empezamos a añadir saturación, lo que va a hacer es empezar a subir el volumen de los armónicos múltiplos de esta frecuencia que nosotros toquemos. Entonces, si yo estoy tocando, estaríamos tocando un Mi en 164 Hz. Cuando nosotros añadamos saturación o distorsión, lo que van a hacer es que las frecuencias por 2, por 4, por 6, por 8 o por 3, por 5, por 7, por 9 de esos 164 Hz van a empezar a subir poquito a poco el volumen. Aquí dentro de Serum tenemos una distorsión que nos permite modificar o armónicos pares, hemos dicho, en las válvulas, o sea, triodos y pentodos o tubos, y luego tendríamos el clipping, que lo que nos va a añadir son impares. Como os decía, los pares, fijaos, ahí vamos a empezar a encontrar nuevas frecuencias. Si lo subo un poquito más, cada vez empiezan a aparecer nuevas frecuencias derivadas de esa distorsión que estamos añadiendo o esa saturación. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que convertimos en cuadrada esa onda y ya ha pasado de tener solo un armónico a tener muchos armónicos al mismo volumen que esta frecuencia fundamental. Entonces cambiaríamos el sonido y tendríamos algo totalmente distinto. Nosotros, por ejemplo, cambiamos a diodo. Esto suena más bonito, pero si yo en vez de ponerle un diodo le pongo hard clipping, ya escuchamos cómo no es tan agradable para nuestro oído. Entonces, cuando queramos suavizar un sonido como puede ser el de unas voces, intentaremos utilizar distorsiones o saturaciones más de válvulas, como por ejemplo utilizamos en un amplificador de guitarra, y luego cuando queramos un sonido más agresivo, como podemos utilizar pues en el scrunch o en el hard techno o en el hardcore, pues vamos a utilizar más el clipping, que nos va a conseguir unos resultados más agresivos. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque si un sonido está débil en vuestra mezcla, lo que vamos a querer es engordarlo. ¿Cómo lo vamos a poder engordar? Pues pensad que solo tenemos dos formas: o subirle el volumen o modificarle las frecuencias que tenga. Partiendo de esta base, lo que vamos a hacer es generarle nuevas frecuencias para darle más densidad y que ocupe más dentro de nuestra mezcla. Pero claro, resulta que es que nuestro oído no escucha todas las frecuencias de la misma manera, y esto es un concepto que tenemos que dejar claro. Tú no oyes plano. Lo que escuchamos depende de la evolución que ha tenido nuestro oído a lo largo de la historia. Tenemos una tablita que nos representa cómo nuestro oído escucha cada una de las frecuencias. Se llaman curvas isofónicas o curvas de Fletcher and Munson. Estas nos explican que tenemos una sensibilidad mayor a las frecuencias que están en torno a los 2000-4000 Hz. De hecho, los 4200-4400 Hz los solemos denominar la frecuencia del dolor, porque es la más sensible que tiene nuestro oído. ¿Por qué? Hemos evolucionado los seres humanos a lo largo de los siglos para adaptar nuestro oído a frecuencias que no son más útiles. En este caso, las frecuencias que tiene la voz humana, las más importantes, van a estar en torno a estas frecuencias, sobre todo las que nos permiten entender una voz, lo que denominamos inteligibilidad. Estas curvas isofónicas también nos indican que nuestro oído humano va a necesitar más energía para poder escuchar las frecuencias más graves. En nuestra mezcla, si nosotros hacemos un buen equilibrio dentro de nuestros elementos, al final vamos a tener un resultado similar al de una curva isofónica pero dada a la vuelta, donde las frecuencias que más bajas deberían de estar en nuestro track serían las de los 3000-4000 Hz. También uno de los trucos que utilizamos para hacer que cualquier sonido suene bien es el igualarlo al volumen de las frecuencias del ruido rosa. Este es un truco muy utilizado en mezclas, sobre todo en géneros como el metal, como el dubstep, donde tenemos altos niveles de distorsión para generar resultados más agresivos en nuestros sonidos. Y es que el ruido rosa tiene una característica muy especial, y es que todos los dispositivos de audio que utilizamos, tanto altavoces como nuestros cascos, pues están macheados o nivelados con ruido rosa. En un festival, si nosotros vamos a montar un sistema de altavoces en un festival, lo que vamos a emitir por esos altavoces va a ser ruido rosa para equilibrar y balancear que todos suenen de una manera igual. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cogemos un sonido, cogemos ruido rosa y le decimos: oye, como todos los altavoces están igualados al ruido rosa, iguálame este sonido a ruido rosa? Entonces va a sonar bien en cualquier altavoz que lo reproduzca. Para llevar a cabo esto podemos utilizar herramientas como el EQ Match de Isotope, que es una de las herramientas que más utilizo, poniendo en la sección inferior izquierda de Reference nuestro ruido rosa, que tendréis un preset dentro de las nuevas versiones a partir de la 10 en el menú de presets. Seleccionaríamos ese ruido rosa como referencia y luego grabaríamos nuestro sonido en la sección de la derecha, donde vamos a poder colocar pues unas percusiones, un sinte, unas voces o cualquier sonido que necesitemos balancear y que no sepamos más o menos cuál va a
a ser su equilibrio para que suene más o menos lineal. Suelo ajustar el amount y luego, una vez tengo ya el sonido balanceado, ajusto con el smooth la cantidad de graves que le quiero devolver al sonido, volviendo un poquito al balance frecuencial que tenía antes de esta ecualización. Es un concepto un poco avanzado, pero os va a ayudar a que cualquier sonido que tengáis suene equilibrado en cualquier dispositivo de audio. A diferencia del ruido blanco, el ruido rosa tiene la misma energía por octavas y el ruido blanco tiene la misma energía por frecuencias. Entonces el ruido rosa tendrá un aspecto descendente desde los graves y el ruido blanco tendrá un aspecto plano. Antes de nada, ¿qué es el ruido, amigo? Nunca te lo habías preguntado. El ruido serían una cantidad de frecuencias aleatorias a un volumen aleatorio, que nuestro cerebro percibe como un solo elemento, para que sea más fácil aislar ese ruido y poder escuchar otras cosas aparte de ello. Porque claro, tú cuando te acercas a una cascada, tú no oyes las gotas individuales, sino que oyes toda la cascada como una unidad. Entonces serían un montón de gotas de manera aleatoria golpeando y todas interpretadas en tu cerebro como si fuese una. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer para balancear y equilibrar cualquier sonido? Pues en primer lugar, yo suelo recomendar que utilicemos cortes de agudos y cortes de graves, pero cuidado con ese corte de graves para que no toque la frecuencia fundamental, porque si nosotros eliminamos la frecuencia fundamental de un sonido, vamos a hacer que pierda toda su energía o toda su potencia y que la frecuencia fundamental pase a ser la siguiente, y a lo mejor la siguiente no tiene los múltiplos de esos armónicos que teníamos antes, son un poquito peor. También lo que suelo recomendar es que utilicemos la curva Selvin, que nos va a permitir atenuar las frecuencias graves y bajarle el volumen a ese armónico sin que llegue a desaparecer, lo que consigue un sonido más natural y respeta más la forma de onda original que teníamos. Segunda técnica que vamos a utilizar para balancear el sonido. Vamos a utilizar bandas bastante anchas para nivelar diferentes rangos de frecuencias, lo que nos va a permitir pues equilibrar tonalmente un sonido. Tercero, pues vamos a utilizar cortes quirúrgicos, donde vamos a utilizar, por ejemplo, la herramienta del delta dentro de nuestro ecualizador, que sería este botoncito, para poder escuchar esas frecuencias más agresivas o más predominantes que queramos atenuar. A estas frecuencias las solemos llamar resonancias. También otra técnica muy normal es hacerla de barrido de frecuencias, donde cogeremos la banda del ecualizador, iremos moviéndolo a lo largo del espectro de frecuencias de un sonido y detectando cuáles son las que más agresivas nos resultan a nuestra escucha. En tercer lugar, lo que vamos a utilizar es la ecualización en contexto, que básicamente va a ser coger un sonido, coger otro sonido y compararlos y determinar qué frecuencias son más predominantes en cada sonido. Por ejemplo, coger un screech y coger un kick y escuchar qué frecuencias tienen. Y si el kick tiene más agudos que el screech, pues tendremos que o bien bajarle los agudos al kick o bien subirle los agudos al screech. Esas son las dos opciones que vamos a tener, o subir las frecuencias o bajar. Cuando dos sonidos suenen a la vez, lo que van a competir en la mezcla es por espacio, y lo que queremos no es que los dos sonidos ocupen todas las frecuencias, sino que cada sonido tenga su espacio propio y que se respeten entre ellos para que oigamos con nitidez y claridad cada uno de los elementos dentro de la mezcla. Por último, una vez ya tengamos esos sonidos nivelados o balanceados, puede venir el momento de añadirles saturación y darles ese toque, empastándolos y añadiéndoles más frecuencias de los que tenía. Espero que estos consejos te vengan bien para balancear tu sonido y hacer que cualquier sonido que tengamos dentro de nuestra mezcla suene correctamente. Espero haber contestado a tu pregunta sobre cómo hacer que cualquier sonido suene bien, y teniendo esto presente, pues vas a poder balancear o nivelar los sonidos de una manera más precisa, sin ponerte a tocar el ecualizador a lo tonto. Y si quieres más vídeos y clases como estas, te invito a que te pases por mi canal de Patreon, donde todos los viernes de 6 a 9 tenemos una clasecita, tanto teórica como práctica, donde producimos en directo y donde os enseño cada día unos temitas diferentes. Te dejaré el enlace en la descripción. Yo soy Antic y muchas gracias por ver hasta el final. Cuídate. Chao.